Detén tus tareas diarias por un momento y permítete sumergirte en una narrativa que tocará lo más profundo de tu alma. Antes de continuar, recuerda seguirnos, mostrar tu agradecimiento y compartir tus impresiones en los comentarios. Buena lectura. La vieja profesora de biología, Emilia Zakharovna, miraba con impaciencia el paquete de medicamentos vacío, agitándolo como si pudiera, por arte de magia, sacar la última pastilla que estaba obstinadamente atascada en la esquina de la ampolla. Aquellos dedos endurecidos por la edad, con las articulaciones hinchadas, intentaron en vano agarrar la píldora descarriada. Con un gesto rápido, miró el reloj de la pared, las 7 de la mañana. Sin perder tiempo, tragó el medicamento con un sorbo de agua sacado de un viejo balde de cobre, sintiendo el familiar sabor amargo del corvalol extenderse por su lengua. Afuera, la lluvia de octubre castigaba sin piedad el techo de chapa de la antigua casa comercial, construida siglos atrás por una familia de comerciantes. Las gotas golpeaban implacablemente, arrancando las últimas hojas de los manzanos del patio y transformando la tierra en un barro terroso. El cielo sobre el pueblo de Zarechnaya estaba cubierto de densas nubes grises, como si el sol hubiera dejado de aparecer ese día. Con cuidado, Emilia escondió la caja vacía en el fondo del armario, detrás de un montón de paños de cocina, lejos de las miradas curiosas de su vecina Marina Petrovna, la que tenía la incómoda costumbre de venir a tomar el té y además husmear en cada rincón de la casa. Una precaución tonta tal vez, pero necesaria. Nadie podría descubrir su enfermedad. Especialmente no tu hija. En el pesado silencio de la mañana, el melódico repique de un reloj antiguo resonó en toda la casa, marcando la media hora. Impulsada por un reflejo de décadas como maestra, Emilia enderezó la espalda, como lo hacía antes de entrar al salón de clases, y se dirigió a la cocina para comenzar su ritual matutino. «Buenos días, tesoros míos», murmuró, mientras 5 siluetas felinas emergían de los rincones más inverosímiles de la residencia de 2 pisos. El primero en aparecer fue Rujik, un gato pelirrojo de pelaje desgastado, con la postura altiva de un patriarca. Detrás de él, tímidas y juntas, iban las hermanas Simka y Duniacha, ambas con rayas grises y manchas blancas idénticas en el hocico. De debajo del sofá, arrastrándose tranquilamente, salió Stepan, un felino robusto, del color del asfalto mojado, cuyos ojos amarillos transmitían una expresión casi filosófica. Finalmente, bajando corriendo las escaleras, llegó el más joven del grupo, una bola de pelo tricolor, lleno de energía. «Rujik, pasaste toda la noche buscando ratas, ¿no?», dijo Emilia, colocando 5 pequeñas macetas en el suelo. «Bájate de la barandilla, pequeño bastardo, no perturbes la luz». El gato pelirrojo le dirigió una mirada ofendida, pero cedió y saltó para no obstruir los antiguos relojes de sol de latón, un regalo de su difunto esposo Mikhail. La pieza, grabada con una rosa de los vientos, brillaba débilmente a la luz gris de la mañana. Emilia pasó la esquina de su delantal por la superficie, como hacía todas las mañanas. «Mira, Misa, tus objetos siguen aquí», susurró en la cocina vacía. «Y tu rosa de los vientos, la limpio todos los días, como te gustaba decir. Lo importante es no perder el rumbo, mi amor». La casa respondió con un crujido de tablas del suelo, como si compartiera el anhelo. Mikhail Dolgorukov, reconocido arqueólogo, llevaba 3 años en silencio, desde que un problema cardíaco se lo llevó durante su última expedición. La antigua mansión Dolgorukov, construida en 1890, aún conserva huellas de un pasado glorioso, la escalera de roble tallada, los detalles tallados en los marcos de las ventanas, el entresuelo con un balcón, desde donde se podía ver la sinuosa curva del río. Todo hablaba de una época de opulencia. Ahora, sin embargo, la casa estaba envejeciendo junto con su dueño, manteniendo una dignidad silenciosa, pero perdiendo poco a poco la solidez del pasado. Emilia extendió el mantel sobre la mesa del comedor y preparó té de hibisco. En los últimos tiempos había recurrido cada vez más a los remedios caseros, aunque sabía que eran solo un paliativo. Todas las células, tarde o temprano, agotan su capacidad de división, reflexiona con la frialdad profesional de quien anteriormente había enseñado biología. No hay nada sobrenatural en esto. De repente un tono estridente rompió el silencio de la habitación. Emilia se sobresaltó, derramando un poco de su té, hasta que se dio cuenta de que era el sonido de su tableta. «Dios mío, esta música moderna es insoportable», refunfuñó mientras buscaba sus gafas. «Nunca aprendí a cambiar esa molesta alarma». En pantalla apareció el rostro de Anna, su hija, con un peinado impecable y expresión preocupada. «Mamá, ¿ya estás despierta?».
Pensé que todavía estabas durmiendo. Hija mía, en el campo nos despertamos con el canto de los gallos. No estoy acostumbrada a quedarme en la cama hasta tarde, respondió Emilia, esforzándose por sonar relajada. ¿Cómo estás? ¿Y Kirill? ¿Sigues en Alemania? Sí, mamá, su contrato dura un año más, pero no es de eso de lo que quiero hablar. ¿Has pensado en mi propuesta? No puedes estar solo en esta vieja casa, especialmente después de toda esta pandemia. Emilia suspiró. Fue una conversación que se repitió con frecuencia. Anna, una exitosa diseñadora de interiores, no podía aceptar que su madre prefiriera vivir en esos confines, como ella misma decía, en lugar de mudarse a Moscú, donde tendría un apartamento moderno, cómodo y seguro. Anna, querida, los árboles viejos no se trasplantan solos, afirmó con firmeza. Soy profesora de biología, sé de lo que hablo. Pero mamá, nada de peros. Gracias a ti tengo internet satelital aquí. Tengo a mis 5 gatos, vecinos que aún recuerdan a su joven padre. ¿Y en tu Moscú? Selva de piedra, gente extraña. No, gracias. Anna puso los ojos en blanco como lo había hecho desde que era niña cuando no conseguía lo que quería. Mamá tiene 72 años. Solo en un pueblo donde ni siquiera hay un centro de salud digno. Piensa con cuidado. Después de esta pandemia todo empeoró. Estuviste 2 semanas sin pan cuando cerraron el mercado por la cuarentena. Y sobreviví muy bien con mis reservas, respondió Emilia. No tuve que pedirle nada a nadie. Además, tus compras online no llegan hasta aquí, ¿sabes? El diálogo, como siempre, llegó a un callejón sin salida. Anna suspiró, reconociendo la derrota momentánea. Está bien, mamá. Solo prométeme que si necesitas algo, me llamarás de inmediato. Y no olvides tomar la medicina que te envié con Marina Petrovna. Por supuesto, hija mía, mintió Emilia. La caja con medicamentos importados y costosos todavía estaba intacta en el gabinete. Prefería sus viejos métodos, en los que había confiado durante años. Cuando terminó la llamada, la ex maestra sintió un peso familiar en el pecho. En algún lugar profundo de su mente un reloj invisible marcaba la hora que le quedaba. ¿Cuánto me queda? Una pregunta que ella rechazó, pero que volvió con la terquedad de una enfermedad crónica. La soledad la golpeó de repente, aguda y cortante. Desde la muerte de Mikhail, la vida parecía haberse reducido dentro de los confines de esa vieja casa. Sí, estaban los vecinos, los gatos, las raras visitas de la hija, pero nada de eso llenó el vacío dejado por su marido. La pandemia no había hecho más que profundizar el aislamiento. Muchos ancianos del pueblo no resistieron la enfermedad. Otros se volvieron aún más solitarios y abandonaron cada vez menos sus hogares. La comunidad se fue extinguiendo lentamente como tantas ciudades del interior. Emilia se levantó para lavar la taza y de repente sintió que le fallaba el corazón. Empezaría un ataque familiar, primero un ligero mareo, luego dificultad para respirar, como si una opresión invisible le comprimiera el pecho. Se sentó lentamente a la mesa, intentando respirar profunda y tranquilamente, como le había recomendado el médico. Pero ahora no, pensó Emilia, presionando sus dedos contra la madera de la mesa. Solo dame un poco más de tiempo. Cerró los ojos con fuerza, concentrándose solo en su respiración, como si cada inhalación y exhalación fueran anclas que la mantuvieran atrapada en ese momento. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Los segundos se estiraban elásticos, mientras la opresión en el pecho poco a poco iba cediendo, como un resorte que se desenrolla lentamente. Cuando finalmente se atrevió a moverse, fue con la cautela de quien lleva algo frágil en las manos, el equilibrio recién recuperado, la calma que podía hacer añicos con cualquier descuido. Se levantó lentamente, apoyó las palmas de las manos en la mesa y se dirigió a la ventana. Afuera, la lluvia se había convertido en un espeso velo que desdibujaba las líneas del jardín. El viento sacudió el viejo manzano, arrancando las últimas hojas amarillas que aún persistían. Fue entonces cuando algo llamó su atención, un movimiento casi imperceptible bajo el porche, un pequeño temblor en la cortina gris de agua. Emilia entrecerró los ojos, luchando por ver a través del aguacero. ¿Qué es eso? Allí, apoyada contra la pared de madera húmeda, había una figura pequeña y encogida que se movía en un silencio desesperado. Incluso con el ruido de la tormenta, un sonido agudo, un maullido débil, casi ahogado,
logró perforar la barrera contra la tormenta y llegar a sus oídos. Olvidando por completo el malestar que acababa de apoderarse de ella, Emilia tomó el viejo abrigo de Mikhail, colgado en la percha de la entrada, y sin dudarlo, metió los brazos en las mangas, todavía impregnadas del olor a naftalina y a tierra. Un rayo de luz amarilla atravesó la oscuridad cuando encendió la linterna a batería, guardada en el cajón de su cómoda para emergencias como esta. El impacto de la lluvia en su rostro fue casi físico, como si 1000 agujas heladas la pincharan al mismo tiempo. El viento aullaba enredándose entre sus piernas, pero ella bajó los resbaladizos escalones del porche con una determinación que no había sentido en años. Se arrodilló en el barro y dirigió el rayo de luz hacia abajo. Y entonces lo vio, 2 puntos luminosos, amarillos como el ámbar, brillaban en la oscuridad. Eran los ojos de un cachorro, tan pequeños que cabían en la palma de tu mano, empapados hasta los huesos, con el pelo pegado a su delgado cuerpo como una segunda piel. Sus costillas asomaban bajo su fina piel y cada respiración se sentía como un esfuerzo hercúleo. «Ven, pequeña», susurró Emilia extendiendo su mano con cuidado, como si temiera que el animal se desintegrara ante su toque. «Ven aquí». Para su sorpresa, el cachorro no retrocedió. Al contrario, dio un paso tembloroso hacia él, como si aquellas palabras fueran un hilo invisible que lo arrastrara. Había algo extraño en sus movimientos, una precisión casi mecánica, una forma de sostener la cabeza que no recordaba a los gatos comunes del pueblo. Esos ojos amarillos la miraron sin pestañear, como evaluando sus intenciones, como si supieran más de lo que un simple animal perdido debería saber. «Qué diferente eres», murmuró levantándolo suavemente. El cuerpo del cachorro era demasiado ligero, casi ingrávido, como si estuviera hecho de humo y huesos. «¿De dónde vienes, Dios mío?» Parece que procede de las excavaciones de Mikhail, uno de esos animales prehistóricos de los que tanto hablaba. Solo cuando entró en la casa, cerrando la puerta contra la tormenta, Emilia notó las peculiaridades de aquel diminuto ser. No era el pelaje habitual de un gato callejero, gris ceniza, casi plateado, con rayas oscuras tan sutiles que parecían más sombras que marcas. Y esos ojos, enormes, serios, con un brillo que no casaba con la fragilidad del resto. Como si guardaran secretos, pensó mientras lo envolvía en una toalla seca, frotándolo con movimientos circulares para calentarlo. «Vamos a secarte y alimentarte, si no te resfriarás y entonces tendremos un problema», dijo, más para sí misma que para el cachorro, quien aceptó todo con inusitada paciencia. De vez en cuando emitía un sonido gutural, entre un maullido y un gruñido ronco, nada parecido a los gritos agudos de los gatos recién nacidos que Emilia ya había criado. Mientras calentaba la leche en la vieja plancha de hierro fundido, encendía la leña de la chimenea para protegerse del frío húmedo que los acompañaba, Emilia sintió algo que no había experimentado en meses, una sonrisa genuina, que llegó sin previo aviso y calentó su pecho más que el fuego. Miró el bulto de toalla que tenía en brazos y susurró. «¿Sabías, pequeña mía, que hoy me salvaste?» Me distrajo de esos malos pensamientos. Quizás fue el destino lo que lo trajo aquí. Los gruesos muros de la casa, que ya habían sido testigos de generaciones de historias, ahora albergaban otro secreto más, la llegada de aquel invitado inesperado en una tarde lluviosa de octubre. Ni Emilia ni sus otros gatos, que observaban la escena con recelo desde los rincones de la habitación, imaginaron cómo ese extraño ser, de pelaje gris plateado y ojos que parecían guardar recuerdos de otros tiempos, cambiaría sus vidas para siempre. Afuera, la lluvia seguía cayendo, borrando huellas y arrastrando los últimos rastros del pasado. En algún lugar de los polvorientos rincones de la casa, las manecillas de un viejo reloj comenzaron a moverse, marcando el inicio de un nuevo tiempo, un tiempo que ahora también pertenecía a esos dos, la mujer de frágil salud y el cachorro que esa misma noche recibiría un nombre inspirado en el color de su singular pelaje, humo. Una de esas tardes en las que las primeras nevadas de diciembre azotaban los cristales y Humo descansaba en su regazo, apretado contra el corazón de Emilia Zakharovna, comprendió con claridad meridiana: de todos los seres vivos, este extraño gato es el que más me necesita en estos momentos. La hija vivía lejos, con vida propia. Los vecinos, por muy amables que fueran, tenían sus preocupaciones. Incluso los otros gatos, que pasaron años a su lado, probablemente se adaptarían rápidamente a un nuevo dueño cuando ella ya no estuviera. ¿Pero fumar? Sus ojos amarillos la miraban como si ella fuera el centro de su universo, como si todo el calor del mundo estuviera concentrado en esas manos que acariciaban su pelaje gris azulado. Ese devorar incondicional le traspasó el corazón más que cualquier crisis de salud.
Aguantamos juntos, pequeña. Susurró sintiendo sus ojos arder con lágrimas contenidas. Abuela Mila, ¿puedo tomarte una foto? Grisa, el nieto de Fyodor Lukich, se balanceaba de un pie a otro en el umbral de la sala de estar con una vieja cámara cenit en la mano. Su rostro delgado, todavía torpe de la adolescencia, rebosaba una timidez que contrastaba con el entusiasmo de sus ojos. Por supuesto, Grisenka, asintió Emilia Zaharovna. Simplemente no sé si va a funcionar. A Smouk no le gusta que la gente lo mire fijamente, especialmente los extraños. Estaré bien, prometió el niño, avanzando con cuidado. Tu abuelo dice que es un gato diferente, comentó mientras ajustaba la lente, lo cual incluso parece salvaje. Emilia Zakharovna observó con ternura cómo el chico de 16 años, delgado, torpe, pero sorprendentemente delicado para su edad, se acercaba al felino, que estaba tumbado en el alféizar de la ventana. Lo había visto crecer, primero como hijo de un vecino y luego como estudiante. Había sido su profesor de biología en quinto y sexto año, y ahora, el único joven de la aldea moribunda que todavía estaba interesado en la naturaleza, se había convertido en una especie de discípulo. Creo que es una especie rara, murmuró Grisa, enfocando la lente en Smouk. Mira la cabeza. Cuadradas, orejas bajas, cola corta y gruesa. Nada doméstico. Clic del obturador. El humo volvió la cara. Sus ojos amarillos brillaron por un instante, captando la luz del sol invernal reflejándose en la nieve del exterior. ¡Guau! Un auténtico catosaurio. Exclamó el niño, haciendo otro registro. Abuela Mila, ¿puedo volver a fotografiarte otra vez? Quiero ver cómo crece. Ven cuando quieras, sonrió Emilia Zakharovna. Simplemente no uses el flash y evita mirarlo por mucho tiempo. Los animales salvajes interpretan esto como una amenaza. ¿También crees que es un salvaje? Los ojos de Grisa brillaron. ¿Qué especie sería? ¿Un lince? ¿Un gato de pantano? Ella dudó. La idea de que Fumaka pudiera ser un manul, un felino procedente de las estepas de Asia Central, cobraba cada día más fuerza. Pero ¿cómo explicar la presencia de ese animal a miles de kilómetros de su hábitat natural? La naturaleza está llena de misterios, Grisa, respondió finalmente. Quizás sea una especie rara o una mutación inusual. Cuando reveles las fotografías, enséñaselas a tu profesor de biología. Será interesante escuchar su opinión. Una semana después, Grisa irrumpió por la puerta de la casa y apenas tuvo tiempo de llamar. Tenía las mejillas rojas por el frío y sus ojos brillaban de emoción. Abuela Mila. Anunció sin aliento. Le mostré las fotos a Svetlana Andreyevna. No podía creer lo que vio. Emilia Zakharovna, que acababa de superar otra crisis, se levantó con esfuerzo de su sillón. Smouk, como siempre a su lado, observó al chico con cautela. ¿Y qué dijo ella? Preguntó tratando de contener el temblor en sus manos. Ella dijo, Grisa tragó saliva, que en sus 40 años de carrera nunca había visto un gato así. Emilia Zakharovna volvió a sentarse lentamente. La sospecha que albergaba en secreto adquirió dimensiones reales. ¿Y luego? Insistió mientras Smouk saltaba de su regazo y se dirigía hacia la puerta, moviéndose con la gracia silenciosa de un depredador nato. No eran los saltos apresurados de un gato doméstico, sino el paso calculado de un cazador nacido para la estepa. Se llevó una guía de mamíferos, continuó Grisa, ahora seria. Pasamos horas comparando. ¿Y sabes lo que descubrimos? El humo se parece mucho a un manul. El mismo del que hablaste. El felino, como si intuyera que hablaban de él, se detuvo junto a la puerta con las orejas erguidas. Svetlana Andreyevna dijo que era un descubrimiento increíble, continuó el niño. Los manuls están en la lista roja. Casi nunca son domesticados y nunca viven en nuestros bosques, solo en las estepas y montañas de Asia Central. Emilia Zakharovna sintió un nudo en la garganta. ¿Y ella no dijo qué se debe hacer con un descubrimiento como ese? Preguntó, temiendo la respuesta. Dijo, asintió Grisa, bajando la voz. Que por ley, se debe comunicar a un parque natural o explotación cinegética. Pero luego vaciló, añadió que si nadie lo sabe, es mejor así. Vio lo apegado que está Smouk a la dama y que los manuls tienen poca supervivencia en cautiverio. De los labios de Emilia Zakharovna escapó un suspiro de alivio.
Al menos por ahora, su pequeño secreto permanecería a salvo. Simplemente pidió tomar más fotografías, añadió Grisa. Seguir el desarrollo. Para la ciencia, por supuesto. Para la ciencia, repitió con una sonrisa cansada. Eres una verdadera investigadora, Grisa. Tu abuelo debería estar orgulloso. El abuelo Fiodor dice que debería aprender a ordeñar vacas en lugar de apuntar con cámaras a los gatos, se rió el niño. Pero es solo para molestarme. Ayer mismo miró las fotos y negó con la cabeza. Dijo que en su juventud los cazadores de Transvolga veían gatos así. Los llamaron tigres terrestres porque cavaban hoyos en lugar de trepar a los árboles. Cuando Grisa se hubo marchado, Emilia Zaharovna se quedó largo rato junto a la ventana, contemplando cómo danzaban en el aire los copos de diciembre. Mañana sería Navidad y luego Año Nuevo. Otro ciclo de tiempo. ¿Cuántos le quedaban todavía? Smoke saltó la barandilla y fijó su mirada en los copos de nieve que caían. En sus ojos amarillos se reflejaba el cielo invernal. Un pequeño fragmento de la estepa salvaje, milagrosamente asentado en su hogar justo cuando más lo necesitaba. Llegó el invierno de 2022. El primero de Fumaka entre cuatro paredes y quizás el último de Emilia Zakharovna en la tierra. Pero al mirar a este ser extraordinario, sintió una extraña paz. Cualquiera que fuera el destino que les deparara, lo afrontarían juntos, un profesor jubilado y un gato estepario. Dos seres solitarios que se conocieron en el ocaso de sus vidas. Afuera, la nieve borró las huellas del pasado y del presente, mientras que en la antigua mansión de los comerciantes reinaba un calor frágil, como los latidos del corazón de Emilia Zakharovna, pero real, como los ojos amarillos de Smoke mirando a la distancia invernal. Las gafas enmarcaban un rostro marcado por el tiempo, donde cada arruga contaba una historia de inviernos afrontados y primaveras observadas con ojos de científico. Era el 15 de enero de 2022 y Fumaka ya había alcanzado el tamaño de un gato doméstico grande, aunque sus cálculos no le daban más de 4 o 5 meses de vida. Las patas traseras y la cabeza, sin embargo, se habían desarrollado desproporcionadamente, robustas, casi imponentes. Su pelaje, antes suave y escaso, ahora se había transformado en una densa capa, con una capa interna tan espesa que parecía impenetrable al frío. Una adaptación clara, casi milagrosa, al clima implacable de aquellas tierras. Pero no fue solo su cuerpo lo que lo distinguió. Sus movimientos, por ejemplo, desafiaban cualquier comparación con los de los gatos comunes. El humo no caminaba, se deslizaba, pegado al suelo, como si cada paso estuviera calculado para ahorrar energía. Y cuando se lanzaba hacia adelante, sus patas traseras lo impulsaban en un salto elástico, casi felino, pero con una fuerza que recordaba más a un pequeño depredador estepario que a un simple felino doméstico. Luego estaban los momentos de absoluta quietud. De pie junto a la ventana, observando los pájaros que revoloteaban alrededor del viejo manzano, podía permanecer horas sin pestañear, sin un solo temblor. Era como si el tiempo se hubiera detenido para él, o como si él mismo fuera parte del paisaje, tan quieto como los árboles cubiertos de nieve. Emilia Zakharovna colocó el bolígrafo sobre su cuaderno y miró el objeto de sus estudios. Smoke estaba tendido en el alféizar de la ventana, con la nariz pegada al frío cristal. Sus ojos amarillos, intensos como brasas, seguían cada movimiento de los gorriones en el comedero que había colgado en la rama más baja del árbol. En esos ojos, sin embargo, había algo más que la simple curiosidad felina. Había una profundidad antigua, como si reflejaran no solo el jardín de invierno, sino la esencia misma de la estepa, vasta, indomable, indiferente a la fragilidad humana. «¡Qué cosa más extraña!», murmuró Emilia Zakharovna, hablando más para sí misma que para el gato. «Mis otros gatos con este frío, solo quieren acurrucarse detrás de la estufa». «¿Y tú?», ella meneó la cabeza, entre admiración y preocupación. «Parece hecho para este hielo». Smoke giró su cabeza hacia ella y por un instante en su mirada, hubo algo que podría haber sido comprensión. O tal vez simplemente la ilusión de alguien que deseaba desesperadamente creer que ese enigmático ser era capaz de comprenderla. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. Y a finales de enero sucedió lo que Emilia Zakharovna temía en secreto. El día había amanecido sorprendentemente soleado y decidió aprovechar el respiro invernal para ir a buscar leña al granero. El humo, a diferencia de lo habitual, no se alejó ni un segundo. Dio vueltas entre sus piernas, chocando contra ellas con una insistencia inusual, como si sintiera algo.
Apenas había llegado al centro del patio cubierto de nieve cuando una repentina opresión le apretó el pecho. El aire gélido que alguna vez fue vigorizante se volvió espeso, casi sólido, a medida que el mundo que los rodeaba comenzó a desvanecerse en parches borrosos. Emilia Zakharovna intentó dar un paso más, pero las piernas le fallaron. Cayó en la nieve que, contra todas las expectativas, le pareció suave y acogedora, como un lecho preparado para un descanso final. ¿Así termina todo?, pensó con un extraño desapego. Muerto de frío en la puerta de tu casa. Qué irónico. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a Smoke, maullando desesperadamente junto a su cara, con las patas hundidas en la nieve y los ojos amarillos ardiendo con una urgencia que nunca antes había visto. Cuando volvió en sí, lo primero que sintió fue un peso cálido en el pecho. Abrió los ojos y encontró una masa gris y peluda extendida sobre su corazón. El humo cubría su cuerpo y su cuerpo irradiaba un calor casi insoportable, como un horno en miniatura. Sus ojos, fijos en los de ella, parecieron ordenarle: resiste. No te atrevas a rendirte. Querida, Dios mío, estás viva. La voz de Marina Petrovna resonó sobre ella, y entonces apareció su vecina, bloqueando la pálida luz invernal. Pensé que ya era demasiado tarde. Si no hubiera sido por ese gato raro tuyo, no sé qué hubiera pasado. ¿Qué pasó? Emilia Zakharovna intentó articular, pero las palabras le salían confusas, como si su lengua fuera de plomo. Le dolía todo el cuerpo pesado y extraño, como si ya no le perteneciera. Este bastardo me trajo aquí, explicó Marina Petrovna, ayudándola a sentarse. Estaba abriendo la puerta cuando vi a este tipo gris saltando sobre la pared, aullando como un alma en pena. No fue un maullido, no fue un grito de ayuda. Inmediatamente comprendí que algo andaba mal y lo seguí. La vecina negó con la cabeza, todavía impresionada. Ya llevabas como 10 minutos tirado en la nieve y este animal de aquí, mira, tirado encima de ti, olvidándote como si fuera un invernadero. El humo seguía circulando a su alrededor, emitiendo de vez en cuando un sonido gutural, casi humano, como reprendiéndola por tal imprudencia. Sin él no habría podido sobrevivir hasta que llegaste, susurró Emilia Zakharovna, apoyándose en el brazo de Marina Petrovna mientras luchaban por ponerse de pie. Él me salvó. Por supuesto. Confirmó el vecino, encendiendo ya el fuego de la chimenea con movimientos enérgicos. Eso no es un gato, niña, es un milagro con patas. Nunca he visto nada igual. Cuando Marina Petrovna se fue prometiendo volver más tarde, Emilia Zakharovna permaneció sentada en el sillón, mirando a Smoke. Se había acurrucado a sus pies, levantando la cabeza de vez en cuando, como para comprobar si ella todavía respiraba. Gracias, murmuró ella, rascándolo detrás de la oreja. Después de todo, eres mi guardián. Y así, sin darme cuenta, algo había cambiado. La enfermedad, que alguna vez fue una sombra opresiva, ahora parecía un detalle más de una existencia que de repente había adquirido un nuevo significado. El humo, con su presencia silenciosa y su naturaleza indomable, le había enseñado a ver la muerte no como un final, sino como parte de un ciclo tan antiguo como las estepas de las que él provenía. Sin embargo, a mediados de febrero, Emilia Zakharovna notó otra peculiaridad. Todas las noches, sin importar lo que hiciera para detenerlo, Smoke desaparecía, deslizándose por la rendija de la ventana que dejaba abierta para los gatos. Solo regresaba al amanecer, a veces con las manos vacías, pero la mayor parte del tiempo trayendo presas, un conejo joven, un urogallo o incluso una perdiz aún caliente. ¿No podrías cazar algo más pequeño?, lo regañó ella, mientras limpiaba al pájaro para la cena. ¿Quién se va a comer todo esto? No puedo soportarlo. Smoke se limitó a entrecerrar los ojos como diciendo, necesitas alimentarte. Necesita mantenerse fuerte. Era extraño, pero desde que ese ser extraordinario entró en su vida, Emilia Zakharovna había comenzado a afrontar su propia fragilidad con una serenidad que antes desconocía. Después de todo, la muerte era solo una página más de la gran enciclopedia de la naturaleza, y Fumaka, más que nadie, parecía entenderlo. La puerta se abrió de repente y Grisa, el nieto de un vecino, irrumpió en la cocina jadeando, con las mejillas enrojecidas por el frío y la respiración entrecortada. «Abuela Milá», exclamó apenas capaz de contener su agitación. Allí en el bosque, cerca de Morro do Lobo, hay unos desconocidos cavando con detectores de metales.
Emilia Zakharovna levantó la vista de su cuaderno, donde anotaba sus observaciones sobre Fumaka. Con calma, se ajustó las gafas y reflexionó un momento. Arqueólogos, tal vez, sugirió, haciéndose a un lado para dejar entrar al niño. No, no lo son. Grisa negó con la cabeza con vehemencia. He visto cómo el tío Misa, su marido, trabajaba con los estudiantes. Todo estuvo bien, revisaron el terreno, tomaron notas, siguieron el método. ¿Están estos ahí? Solo cavan hoyos donde quieren, sin ningún criterio. Y tienen cara. No sé cómo explicarlo, abuela, pero da miedo. Los labios de Emilia se apretaron formando una fina línea. En los últimos años se han multiplicado los casos de excavaciones clandestinas en la región. Los cazadores de tesoros Chernokopatelli, como los llamó Mikhail con desdén, recorrieron la tierra en busca de monedas antiguas, joyas o reliquias de guerra, destruyendo capas de la historia sin el menor escrúpulo. Ladrones de la memoria, solía decir su marido. ¿Les tomaste fotos? Preguntó anticipando ya la respuesta. No hubo tiempo, Grisa bajó los ojos avergonzado. Me vieron. Un hombre barbudo me gritó que saliera de allí. Me asusté y corrí. Pero tienen una tienda de campaña montada y un jeep negro sin matrícula. Smoke, que hasta entonces dormitaba acurrucado junto a la estufa, de repente alzó las orejas. Sus ojos amarillos, antes medio cerrados, ahora brillaban con gran atención, como si cada una de las palabras del chico fuera un hilo de algo que solo él podía sentir. Con un movimiento ágil, saltó de la chimenea y se acercó a los dos, con la cola levantada en señal de advertencia. Hiciste bien en salir de allí, asintió Emilia, acariciando distraídamente la cabeza del manul. Personas así no deberían enfrentarse solas. Pero es necesario advertir al diputado Stepanovich. Ya se lo dije a mi abuelo, Grisa alivió los hombros. Prometió llamar. Cuando el niño se fue, Emilia volvió a su cuaderno. Hojear esas páginas era como revisitar los capítulos de una historia que solo ella y Fumaka conocían. Fueron las primeras notas, tímidas y llenas de preguntas, cuando aún no sabía si el bebé sobreviviría. Luego los registros minuciosos de su crecimiento, el día que abrió los ojos, la primera vez que le gruñó a un cuervo, la forma en que arqueó el lomo cuando intuyó una de sus crisis. La naturaleza creó un vínculo extraño entre nosotros, escribió esa noche, mientras el bolígrafo se deslizaba suavemente sobre el papel. Lo salvé de la muerte y ahora él me devuelve el favor salvándome todos los días. Vivir junto a Fumaka era sumergirse en un mundo olvidado, donde las leyes no las escribían los hombres, sino la propia tierra. No era un gato doméstico, ni lo sería jamás. Dentro de ese cuerpo compacto y peludo habitaba el alma de un antiguo depredador, cuyos antepasados vagaban por las estepas mucho antes de que los primeros humanos instalaran sus tiendas. Allí permaneció por elección propia. Podría desaparecer en el bosque en cualquier momento, desaparecer entre los pinos y no volver jamás. Y sin embargo no lo haría. ¿Por qué te quedas, pequeña?, murmuró Emilia, mirándolo por la ventana, mientras él marcaba metódicamente los límites del patio. ¿Qué une a un ser como tú a una anciana como yo? Smoke se detuvo, giró la cabeza y parpadeó lentamente como si la respuesta estuviera ahí, en sus ojos dorados, una mezcla de compasión y sabiduría que ningún animal salvaje debería poseer. En ese momento Emilia comprendió con claridad desgarradora, lo que los unía iba más allá de lo común. Era algo primordial, casi sagrado, un hilo invisible tejido entre la fragilidad humana y la fuerza indomable de la naturaleza. El crepúsculo envolvió el pueblo cuando un ruido inusual la sacó de su lectura. Al acercarse a la ventana, vio a Smoke inmóvil en el centro del patio cubierto de nieve, cara a cara con un zorro. Se trataba de una hembra grande, de pelaje rojizo y patas negras, claramente atraída por el olor de la comida que Emilia dejaba en el porche para los animales errantes. A la luz plateada de la luna llena, los dos se midieron en un duelo silencioso. El zorro, más grande y robusto, avanzaba con mordiscos amenazadores, intentando intimidar al manul. Pero Fumaka no retrocedió. Se levantó el pelaje haciéndose parecer 2 veces más grande, con los ojos fijos como brasas. Luego de repente soltó un sonido que puso la piel de gallina a Emilia, un gruñido profundo y gutural, más cercano al rugido de un tigre joven que al maullido de un gato. El zorro vaciló, dio un paso atrás y luego otro. El humo avanzaba implacable, sin pestañear.
No se trataba de una simple disputa por el territorio. Era un ritual antiguo, una danza de depredadores donde solo los más fuertes merecían sobrevivir. De repente el zorro se giró sobre sí mismo y huyó, dejando tras de sí un rastro de huellas en la nieve. Smoke la observó hasta que su figura se perdió entre los árboles, luego regresó a su casa con pasos lentos, saltó al alféizar de la ventana y miró a Emilia con una expresión que no dejaba dudas. Vi que estabas mirando. Sí, lo vi todo, susurró abriendo la ventana. Eres un verdadero guardián, mi pequeño salvaje. Marzo trajo los primeros signos del deshielo. La nieve se derretía de los tejados en gotas rítmicas, la tierra se oscurecía bajo el cálido sol y el aire llevaba el húmedo aroma de la primavera. Envuelta en un chal de lana, Emilia se sentó en el porche y observó a Fumaka hacer su ronda matutina, demarcando cada rincón del terreno con una precisión casi ceremonial. Esos meses juntos le habían revelado la dualidad de su relación, él no era suyo ni lo sería jamás. En su pequeño cuerpo vivía el espíritu indomable de un cazador, cuyos instintos precedieron a la propia historia humana. Me quedé porque quería. Podría irse en cualquier momento, perderse en el bosque y no volver nunca más. Y sin embargo, ahí estaba. ¿Por qué te quedas, pequeña?, preguntó en voz baja. ¿Qué te puede ofrecer una anciana como yo? Smoke detuvo su camino, se giró y la miró con esos ojos amarillos, profundos como pozos de recuerdos. Había algo en ellos que trascendía la naturaleza animal, una chispa de comprensión, casi de lástima, que la hizo cuestionar los límites entre lo salvaje y lo humano. En ese momento Emilia comprendió con una dolorosa certeza, lo que los unía no era un mero afecto, sino un pacto. Un vínculo forjado en el silencio de las noches de invierno, en las crisis que él sintió incluso antes que ella, en la forma en que su cuerpo se acurrucó a su lado como si pudiera, por pura fuerza de voluntad, protegerse de la sombra de la muerte. Ya no podía imaginar la vida sin ese ser extraño, que pertenecía a un mundo tan lejano al suyo y, sin embargo, había elegido compartir sus últimos días con ella. Abril derritió los últimos copos de nieve, dejando al descubierto la hierba amarillenta del año pasado y los primeros brotes verdes que se atrevieron a perforar la tierra. El pueblo de Zarechnoye poco a poco despertaba de su letargo invernal, las puertas crujían, las puertas del granero se cerraban de golpe, resonaban las voces de los vecinos que salían a realizar los primeros trabajos de la temporada. La vida retomó su curso como un arroyo liberado del hielo. Dentro de la antigua casa de comerciantes, Emilia extendía fotografías sobre la mesa de roble. Imágenes en blanco y negro que contaban la historia de la familia Dolgorukov, el joven Mikhail, en sus primeras excavaciones, los dos juntos a orillas del Volga, y más atrás, una foto descolorida de su suegro, Zakhar Dolgorukov, posando frente a la casa con un grupo de desconocidos. Junto a las fotos, llegó el día anterior una carta del archivo regional. Querida Emilia Zakharovna. En respuesta a su petición, le informamos que los documentos sobre la familia Dolgorukov fueron consultados hace 2 meses por un investigador llamado V. Mrachkov. Se presentó como empleado del Instituto del Patrimonio Cultural. Sin embargo, controles posteriores no confirmaron su vínculo con la institución. Tuyo sinceramente. ¿A quién le interesarían estas cosas viejas?, murmuraba Emilia, pasando los dedos por el papel amarillento, mientras Fumaka, acurrucada en su regazo, observaba con los ojos entrecerrados pero atentos. No son solo cazadores de tesoros, son cazadores de nuestra historia, concluyó acariciando la cabeza del manul. En los últimos meses, Fumaka se había convertido en el dueño absoluto de la propiedad. Los demás gatos del barrio evitaban cruzarse en su camino, e incluso los perros más valientes del pueblo se desviaban ampliamente al pasar por el patio de los Dolgorukov, después de algunas escaramuzas nada amistosas con el gato montés. Su pequeño cuerpo escondía una ferocidad que pocos se atrevían a desafiar. Pero esa mañana, una inquietud persistente oprimió el pecho de Emilia. Sintió algo como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Presionó su mano sobre su corazón, sintiendo el familiar peso de la fatiga. El médico había sido claro, sin ayuda especializada, su cuerpo no aguantaría mucho más. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, en una cabaña de caza alquilada apresuradamente al guardabosques, 2 hombres se inclinaban sobre un mapa extendido sobre una mesa desvencijada. Víctor Mrachkov, delgado con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, tamborileó con el dedo en un punto concreto.
Según los archivos, dijo con voz áspera, como quien fuma demasiado, en 1918, cuando comenzaron las expropiaciones, el comerciante Dolgorukov escondió los bienes de la familia. Los valores en algún lugar dentro de la propiedad. Monedas de oro cubiertos de plata, joyas familiares. Todo esto pasó de generación en generación como una leyenda familiar. ¿Y qué te hace pensar que el tesoro aún no ha sido encontrado? Refunfuñó Andrei, apodado Jabalí, un hombre corpulento con la cabeza rapada y una mirada sospechosa. ¿Dentro de 100 años? Mrachkov señaló con la cabeza el montón de papeles que había sobre la mesa. Busqué información durante 6 meses. Mikhail Dolgorukov, el último hombre de la familia, profesor de arqueología, poco antes de su muerte solicitó permiso para realizar excavaciones arqueológicas en su propiedad. Motivo oficial, estudiar el estrato cultural del siglo X, hizo una pausa irónicamente. Pero conozco a este tipo. Siempre disfrazan los asuntos familiares con charlas científicas. ¿Y no pudiste cavar? Jabalí se rascó la calva. Murió de un infarto hace 3 años, respondió secamente Mrachkov. Lo comprobé, no se hicieron excavaciones. Por tanto, el tesoro sigue ahí. Solo tenemos que averiguar dónde y distraer a la anciana. Podríamos esperar a que se vaya, sugirió Jabalí. Mrachkov resopló con desdén. Casi no sale de casa. Lo has visto tú mismo, vive con sus gatos y trabaja en el jardín. Tendremos que ir al plan B. 2 días después, Emilia Zakharovna se despertó sintiendo que respirar se había convertido en una lucha. Cada respiración le dolía, como si un agarre invisible le aplastara el pecho. Intentó levantarse pero se desplomó sobre la cama, asfixiada por el dolor agudo. Dinka, que dormitaba a sus pies, saltó a su lado en un instante. Sus ojos amarillos, fijos en ella, parecían exigir, resiste. No puedo más, pequeña, susurró Emilia Zakharovna con la voz entrecortada. Creo que es hora de llamar a Anna. Con un esfuerzo sobrehumano, cogió el teléfono que estaba sobre la mesilla de noche. Anna, al escuchar su voz entrecortada, no perdió el tiempo con preguntas. Mamá, voy a llamar a la ambulancia. Sin discusión. Agárrate fuerte, ya me voy de Moscú. Lo que vino después, Emilia Zakharovna lo recordaba como un sueño confuso, la llegada de la ambulancia, las caras preocupadas de los paramédicos, el pinchazo, la camilla, el viaje al hospital regional. La última imagen antes de que se cerraran las puertas fue de Dinka en el porche, siguiéndola con la mirada fija y sin pestañear. No te preocupes por tus gatos, Emilia Zakharovna, la tranquilizó Marina Petrovna, apareciendo como salida de la nada. Cuido alimento. Mejorate pronto, añadió mientras la ambulancia se alejaba. Los primeros 3 días en el hospital los pasó en un estado de semi-inconsciencia. Los médicos diagnosticaron un infarto masivo y, milagrosamente, salvaron a la anciana. Al 4.º día recuperó la lucidez suficiente para hablar con Anna, que observaba a su lado. ¿Cómo están mis gatos? Fue su primera pregunta. Anna, con ojeras bajo los ojos por las noches de insomnio, se acomodó el cabello nerviosamente. Los gatos comunes están bien. Marina Petrovna se ocupa de ello. Dudó, buscando palabras. Pero ese gato montés tuyo, hizo una pausa. No deja que nadie se acerque. Fyodor Lukich dice que hace 3 días que no come y se queda en el porche mirando la carretera. Los vecinos intentaron darle comida, pero él gruñe y ataca. Marina tiene incluso miedo de entrar a casa. Dinka, murmuró Emilia Zakharovna, sintiendo un nudo en la garganta. Me está esperando. Anna le tomó la mano. Los médicos dicen que debes quedarte aquí al menos una semana y luego descansar por completo. Ya he acordado, la llevaré a Moscú. Kiriucha liberó la oficina. Adaptaremos una habitación para ti. Emilia Zakharovna meneó la cabeza. No, Anechka. Regreso a casa. Ahí está mi vida, ahí está. Se quedó en silencio sin saber cómo explicarle a su hija su vínculo con ese gato indomable que Anna ni siquiera conocía. Pero, mamá, nada de peros, dijo Anna con firmeza. Sin peros, hija mía, respondió Emilia Zakharovna, y su voz hizo eco de la autoridad del pasado, de cuando era maestra. Cuando los médicos den el visto bueno, volveré a Zarechnoye. Y eso es definitivo.
Esa noche el pueblo de Zarechnoye fue el escenario de un incidente que se convertiría en la comidilla de la ciudad durante semanas. Alrededor de medianoche, dos desconocidos irrumpieron en la casa de los Dolgorukov por la puerta trasera. Su objetivo era el sótano, donde, según documentos de archivo, se encontraba la despensa de la familia de comerciantes. «Aquí tiene que haber una puerta secreta», susurró Mrachkov, iluminando con su linterna las paredes húmedas. Todos los comerciantes tenían escondites para robos o revoluciones. «Y esos malditos gatos no nos van a devorar», refunfuñó Jabali, sacudiendo los hombros. «Oíd cómo silbaban». Los 5 gatos domésticos de hecho se acurrucaron en un rincón, silbando con hostilidad, pero sin atreverse a acercarse. El 6º habitante de la casa, sin embargo, solo se reveló cuando un rugido gutural resonó detrás de ellos. Dinka estaba en lo alto de las escaleras que conducían al sótano. Su pelaje erizado lo hacía parecer más grande, los ojos amarillos brillaban en la oscuridad como brasas, y los dientes expuestos parecían desproporcionados para un felino. «Es solo un gato», comenzó Jabali, dando un paso adelante, pero no terminó la frase. Dinka atacó a la velocidad del rayo. De un salto clavó sus garras en la cara del hombre, rasgando la piel y mirándolo a los ojos. El jabalí gritó tratando de alejar al animal, pero el gato montés se mantuvo firme, gruñendo y clavando sus garras con fuerza sobrenatural. «Jabalí, ¿qué pasó?» Mrachkov corrió a ayudar, pero ya era demasiado tarde. Presa del pánico, los 2 hombres huyeron de la casa, dejando atrás linternas y mochilas con herramientas. El silencio de la noche fue roto por maldiciones y gritos de dolor, despertando a los vecinos. Fyodor Lukich, que llegó corriendo con su escopeta de 2 cañones, solo vio un jeep negro que se alejaba a toda velocidad y 2 sombras que desaparecían en la oscuridad. «Oye, para», gritó el viejo mecánico, pero su grito se perdió en el rugido del motor. Al regresar a la casa de Emilia Zakharovna, Fyodor Lukich se encontró con una escena inesperada. Dinka estaba sentada en el porche, lamiéndose tranquilamente la pata. Solo la sangre en su pelaje y las herramientas esparcidas por el suelo daban fe de lo sucedido. «Maldita sea, tú», Fyodor Lukich meneó la cabeza. «Un verdadero guardia». 3 días después, puntualmente, Víctor Mrachkov y Andrei Jabali regresaron a Zarechnoye. Esta vez estaban decididos a no fracasar. Jabali, cuyas cicatrices aún marcaban su rostro, preparó una red y un tranquilizante para neutralizar a los animales. «Primero los eliminamos, luego buscamos tranquilamente el tesoro», instruyó Mrachkov. «La casa está vacía. La anciana está en el hospital, nadie la molestará». El destino, sin embargo, tenía otros planes. Precisamente ese día, contra todas las recomendaciones médicas, Emilia Zakharovna firmó su alta. «Prefiero morir en casa que quedarme entre estos muros», declaró asombrado al médico jefe. Anna, sabiendo que era inútil discutir, contrató un servicio médico privado para que trasladara a su madre con todos los cuidados. Cuando el coche llegó a casa de los Dolgorukov, el sol ya se estaba poniendo. Fyodor Lukich y Marina Petrovna esperaban en el porche, dispuestos a ayudar con el equipaje del paciente y con la instalación. Nadie se dio cuenta del jeep negro estacionado detrás del muro del club del pueblo, ni de las 2 figuras que observaban todo desde detrás de una vieja valla. «Maldición», gruñó Mrachkov. Ella volvió. «Olvídate de ese estúpido tesoro», refunfuñó Jabali, pasando su mano por sus recientes cicatrices. «¿Cuánto tiempo llevamos perdiendo el tiempo aquí? 1 semana y nada. Quizás este tesoro ni siquiera exista». «La hay», insistió obstinadamente Mrachkov. Mrachkov sacudió la cabeza con decisión. «Hoy lo encontraremos. La anciana apenas puede mantenerse. Los vecinos pronto se van. Actuamos según el plan». Mientras tanto, dentro de la casa, Emilia Zakharovna observaba con serena alegría las espirales de humo que danzaban a su alrededor, como si no supiera qué hacer con tanta felicidad. Dinka, el manul, saltaba al brazo de su crema favorita y se tocaba suavemente la mejilla con la nariz, o saltaba al suelo y regresaba, como si no pudiera creer lo que veía. «¿No dije que no dejó que nadie se le acercara en toda la semana?», exclamó Marina Petrovna levantando las manos con asombro. «Es verdad», respondió Emilia Zakharovna en voz baja, acariciando el pelaje plateado del felino. «Él es especial». «Fedia, cuéntame qué pasó aquí mientras estuve fuera», preguntó al notar el desorden en el sótano.
¿Por qué está todo tan desordenado? Fyodor Lukich, tosiendo con inquietud, habló del incidente de la noche, las herramientas esparcidas, los rastros de sangre en el pelaje de Dinka. Ladrones en mi casa. Emilia Zakharovna palideció aún más. ¿Y qué buscaban? ¿Quién sabe? Fyodor Lukich se encogió de hombros. Quizás pensaron que había algo de valor aquí. Anna, que hasta entonces había estado organizando las medicinas en silencio sobre la mesita, levantó de repente la cabeza. El tesoro. Buscaban el tesoro de Dolgorukov. ¿Qué tesoro, hija mía? Emilia Zakharovna agitó las manos con incredulidad. Sabes muy bien que esta historia del comerciante que escondió el oro a los bolcheviques no es más que una leyenda familiar. Tu mismo padre dijo que no había pruebas. ¿Pero qué pasa con esos Chornie Kopateli de los que habló Grisa? Fyodor Lukich frunció el ceño. Aparecieron poco antes de que usted enfermara. Tal vez. El diálogo fue interrumpido por un golpe en la puerta. En la puerta estaba el joven sargento Stepanov, el policía local, llamado por Fyodor Lukich después del incidente nocturno. Emilia Zakharovna, pido disculpas por las molestias, comenzó entrando en la casa. Los protocolos, testimonios y reportes de vecinos tardaron casi una hora. Cuando el policía finalmente se fue, Emilia Zakharovna se sintió completamente agotada. Anya, necesito descansar, susurró. Vamos, me quedaré contigo, ofreció Anna. No, se negó la madre. Ve a la posada, descansa. Mañana tienes un largo viaje de regreso a Moscú. Estaré bien. Fyodor prometió pasar por aquí antes de acostarse y Dinka está conmigo. Después de mucha insistencia, todos se marcharon, dejando a Emilia Zakharovna sola en la silenciosa casa. Las sombras de la tarde se extendían, llenando los rincones de las antiguas habitaciones. Miró por la ventana el día que se desvanecía y reflexionó sobre los extraños caprichos del destino que la habían conducido hasta ese momento, la vieja casa, guardiana de los recuerdos de generaciones, la enfermedad que contaba sus últimos meses, y aquel ser extraordinario, apareció como de otro mundo para aliviar su soledad. Dinka dormitaba a sus pies, pero de repente sus oídos alerta se animaron y su cuerpo se tensó. El manul levantó la cabeza escuchando el silencio de la noche. Algo lo había alertado. ¿Qué pasa, pequeña? Susurró Emilia Zakharovna, inclinándose hacia él. La respuesta llegó en forma de un leve crujido en el suelo de la habitación al fondo. Alguien estaba en la casa. Su corazón se hundió de miedo. Dinka saltó de la crema y se deslizó silenciosamente hacia el pasillo de donde provenía el sonido. Al instante siguiente el silencio fue roto por un aullido furioso del felino, seguido del grito de dolor de un hombre. «Maldita sea, dispárale», ordenó una voz desconocida. Emilia Zakharovna, superando su debilidad, se levantó de la crema y agarró un pesado candelabro, lo único que podía servirle como arma. En el pasillo se veían sombras moviéndose, se escuchaba la confusión de una pelea. Dinka atacó con increíble furia a dos hombres que intentaban avanzar por la casa. «¡Policía!», gritó Emilia Zakharovna, marcando el número de la gasolinera local. «¡Ayuda!». Los acontecimientos se sucedieron a una velocidad vertiginosa. Mrachkov, defendiéndose de los golpes del manul, sacó un cuchillo. La hoja brillaba en la penumbra, pero Dinka fue más rápido, clavó sus garras en la mano del ladrón, haciéndolo soltar el arma. El jabalí, al intentar golpear al gato con un trozo de madera, falló y golpeó a su propio compañero. Aprovechando la confusión, Dinka saltó sobre la espalda de Boar y comenzó a desgarrarle la ropa con sus garras, apuntando a su cuello. Gritos, maldiciones, crujidos de cristales rotos, todo se mezclaba en un caos de sonidos. Emilia Zakharovna, de pie en la puerta, solo vio una mancha de sombras y un destello gris, que parecía ser Dinka, saltando de un atacante a otro. De repente Mrachkov sacó un revólver. «Ahora ya terminé con esto». El disparo resonó ensordecedor en el espacio cerrado del pasillo. La bala se clavó en el techo. En el momento del disparo, Dinka se abalanzó sobre la muñeca de Mrachkov, provocando que su mano se levantara bruscamente. «Deja todo, vámonos», gritó Jabali, siendo el primero en correr hacia la salida. Mrachkov, apretándose la mano ensangrentada, lo siguió, pero en la puerta lo recibió la culata del rifle de Fyodor Lukich, que había llegado atraído por el ruido. «¡Alto! ¡Sinvergüenzas!»,
Tronó el viejo mecánico, apuntando con su arma de 2 cañones a los intrusos. Stepanov ya está en camino. Dinka, ensangrentada pero ilesa, corrió hacia Emilia Zakharovna. Lentamente se dejó caer al suelo, presionando su mano contra su pecho. Su corazón, ya debilitado por la enfermedad, no pudo resistir el shock. Manchas oscuras bailaron ante sus ojos y su respiración se aceleró, como si una mano invisible le apretara la garganta. Dinka susurró extendiendo su mano temblorosa. El manul, como comprendiendo la gravedad de la situación, se apoyó contra ella con todo su cuerpo. Su pelaje estaba húmedo de sangre, la suya y la de otra persona, pero sus ojos amarillos brillaban claros y decididos. En ellos se leía un solo mensaje: aguanta. El sonido de la sirena anunció la llegada de la policía y de la ambulancia. Fyodor Lukich, sin bajar la escopeta, observaba a los ladrones atados, mientras Marina Petrovna, que había llegado corriendo, cuidaba de Emilia Zakharovna, aplicándole un paño húmedo en las sienes. Milochka, espera. Ya están llegando los médicos, todo estará bien. Media hora después, la confusión se calmó. Los ladrones fueron llevados a la comisaría de policía del distrito y los servicios de emergencia prestaron primeros auxilios a Emilia Zakharovna. El médico insistió en la hospitalización, pero ella se negó categóricamente. No voy a ir a ninguna parte, declaró con firmeza. Tuve un día difícil. Necesito descansar. Estaré bien. Durante toda la noche Dinka no abandonó ni un solo momento la cama de Emilia Zakharovna. Acostada de lado, presionada contra su costado, su ronroneo rítmico, como el zumbido de un pequeño motor, la tranquilizó y le dio una sensación de protección. Poco antes del amanecer, cuando los primeros rayos de sol tiñeban el horizonte de un delicado rosa, Emilia Zakharovna se despertó con una extraña sensación. Su corazón latía con regularidad, sin su pesadez habitual. Por primera vez en mucho tiempo no sentí dolor, sino paz y serenidad. ¿Sabes? Dinka susurró mirando los ojos amarillos de Manul, tal vez no pasemos mucho tiempo juntos, pero cada minuto, cada día a tu lado es un regalo del destino. El felino parpadeó como si estuviera de acuerdo, y se lamió la mano con su lengua áspera. Ese gesto contenía más amor y lealtad de lo que cualquier palabra humana podría expresar. La mañana de junio amaneció excepcionalmente clara. El sol, que apenas asomaba por los tejados, bañaba de luz dorada el jardín de Emilia Zakharovna, transformando las gotas de rocío sobre la hierba en una dispersión de diminutos diamantes. En el porche de la antigua casa comercial estaban sentadas 3 personas. La propia señora de la casa. Ligero temblor en sus manos, pero con la postura erguida e inquebrantable que siempre la ha caracterizado. A su lado Anna, que había llegado de Moscú para pasar el fin de semana, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación. Y completando el trío, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, cuya mirada atenta analizaba las fotografías que Grisa había tomado al misterioso felino. Increíble, murmuró el visitante pasando los dedos por las imágenes. Un manul de payas en el cinturón forestal del centro de Rusia. Esa es una sensación científica, Emilia Zakharovna. Oleg Nikolayevich Beliab, veterinario y estudiante de ciencias veterinarias del centro regional, había viajado especialmente a petición del profesor de biología local para examinar a la inusual mascota. Mientras hablaban, Dinka permaneció sentada en el alféizar de la ventana abierta, mirando al extraño con recelo. Sus ojos amarillos no perdieron ningún movimiento del visitante, como si evaluara cada gesto con la prudencia de un cazador experimentado. ¿Pero cómo acabó aquí?, preguntó el veterinario intrigado. Su hábitat natural son las estepas y semidesiertos de Asia Central, Mongolia, Kazajstán, el sur de Siberia. Estamos a miles de kilómetros de distancia. Solo podemos especular, respondió Emilia Zakharovna encogiéndose de hombros. Quizás lo trajeron cazadores furtivos para venderlo en el mercado negro y el cachorro escapó. O como cree Fyodor Lukich, puede que en estas tierras quede una pequeña población aislada de estos felinos salvajes de la época glacial. En teoría es posible, admitió pensativamente Oleg Nikolayevich. En Rusia se han registrado casos de especies relictas encontradas lejos de su hábitat principal. Pero un manul volvió a examinar las fotos, sacudiendo la cabeza. Si me lo permite, me gustaría examinarle en persona. Sin embargo, acercarse a Dinka resultó ser una tarea difícil.
Al sentir la presencia del desconocido, el felino se levantó el pelo y mostró los dientes en un gruñido bajo y amenazador. Solo después de largas y tranquilizadoras palabras de Emilia Zakharovna permitió que el veterinario se acercara, incluso entonces, sin dejar que nadie lo tocara, retirándose y silbando en cada intento. Comportamiento típico de un animal salvaje, dijo Oleg Nikolayevich. Lo que es aún más sorprendente es la forma en que se relaciona contigo. Los manuales son prácticamente imposibles de domesticar. Incluso los nacidos en cautiverio permanecen salvajes hasta el final de sus vidas. Anna, que hasta entonces había estado observando todo en silencio, finalmente interrumpió. ¿Y ahora? ¿Qué haremos con ello?, preguntó mirando a su madre. No puedes cuidar así a un animal, mamá. Tu corazón. Emilia Zakharovna dirigió a su hija una mirada de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Si este animal es realmente un manul, declaró seriamente el veterinario, hay que entregarlo a un criadero especializado o a una reserva natural. La especie está en la lista roja como vulnerable y su posesión por parte de particulares está prohibida por ley. Un pesado silencio se cernía sobre el balcón. Dinka, como si sintiera que estaban hablando de su destino, saltó del parapeto y se acercó a Emilia Zakharovna, apoyándose en sus piernas. Pero ya ves, Oleg Nikolayevich dijo acariciando el pelaje plateado del felino. Él me eligió. Aún así, insistió el veterinario, pertenece a la naturaleza. En un santuario tendrá condiciones lo más cercanas posible a su hábitat natural. Cada individuo de esta especie es precioso. Mamá, tal vez Oleg Nikolayevich tenga razón, aventuró Anna con cautela. Dinka estaría mejor con otros de su especie. Emilia Zakharovna permaneció en silencio, mirando fijamente a su compañera. Los ojos de Dinka, de color ámbar y profundos, con pupilas verticales, parecían formularle una pregunta silenciosa. En su mirada había una sabiduría ancestral, casi humana, pero también algo íntimo, una conexión que solo ella podía descifrar. Lo pensaré, dijo finalmente. Dame tiempo. Cuando el veterinario se despidió, dejando su tarjeta y la promesa de regresar al cabo de una semana, Emilia Zakharovna permaneció largo rato sentada en el porche, observando el sendero del jardín donde aún se podían ver las huellas del visitante. A su lado, acurrucada en una bola plateada, Dinka reaccionaba a cada uno de sus suspiros, como si compartiera el peso de sus dudas. ¿Qué haré contigo, mi tutor?, susurró pasando los dedos por el suave pelaje. ¿Cómo actuar correctamente? Ese día de junio, ella todavía no tenía la respuesta. Pero en el fondo de mi alma, sabía que el momento de la decisión se acercaba, implacablemente. El testamento de Fyodor Lukich lo dejaba claro, la propiedad sería heredada por sus hijas, con la condición de que conservaran el jardín y cuidaran de los gatos comunes que allí vivían. Los modestos ahorros se dividieron entre Anna y Grisa, el nieto de Fyodor, para que él pudiera graduarse en biología, no una biología cualquiera, sino aquella que lo convertiría en un verdadero biólogo, como decía con orgullo el anciano. Sobre Dinka, ni una palabra. Emilia Zakharovna había preferido confiar su destino a la vida y a las elecciones del animal. Cuando regresó a casa después de firmar los papeles, sintió un extraño alivio, como si le hubieran quitado un peso invisible de encima. Ahora finalmente podía vivir, sin esperar la muerte, sino saboreando cada día que la suerte todavía le concedía. La primavera de 2024 hectáreas llegado antes de lo habitual. A finales de marzo los arroyos empezaban a murmurar sobre las rocas y las primeras gotas de hielo derretido tintineaban en los aleros como campanas de cristal. En abril, el huerto de Emilia estalló en blanco, los manzanos se vistieron de novias y el aire se llenó del frescor húmedo de la tierra que despertaba y del embriagador aroma de los cerezos en flor. En una de esas tardes luminosas, el coche de Oleg Nikolayevich se detuvo delante de la casa de los Dolgorukov. El veterinario, que ya no era un simple conocido sino un visitante frecuente, había traído medicinas y noticias de la capital regional. Mientras se sentaba en el porche con una humeante taza de té, anunció con entusiasmo. Obtuve una beca para estudiar poblaciones relictas de gatos salvajes. Luego, como si la siguiente frase fuera solo un detalle, añadió. Próximamente abrirán un nuevo anexo a la reserva natural, a solo 50 kilómetros de aquí. Un complejo de recintos especiales para especies raras. Emilia Zakharovna, mientras servía el té, observó cómo Dinka, que hasta entonces dormitaba acurrucado en la barandilla,
levantó de repente la cabeza con las orejas puntiagudas alerta. Los dedos del viejo maestro revolotearon ligeramente sobre la tetera. En otras palabras, dijo, directa como siempre, volviste a buscar a mi gato. Oleg Nikolayevich vaciló mientras removía el azúcar con la cuchara. Emilia Zaharovna, todos comprendemos tu apego a Dinka. Pero desde el punto de vista científico, se trata de un caso único. Un manul encontrado tan lejos de su hábitat natural, hizo una pausa, buscando palabras. Además, usted mismo ya ha expresado sus preocupaciones sobre su futuro. Ah, entonces has estado vigilando mi salud, bromeó con una sonrisa amarga. Bueno, no voy a fingir, tengo poco tiempo. No, de ninguna manera. Se apresuró a decir el veterinario, visiblemente avergonzado. Yo solo. Emilia levantó la mano interrumpiéndolo. Seamos francos. Me preocupa lo que le pasará a Dinka cuando me vaya. Nadie aquí sabrá cómo tratar con él. Es demasiado salvaje. Suspiró, mirando al jardín. Pero entregándolo ahora a tu programa, su voz se apagó por un momento. Sería como arrancarme un pedazo del propio pecho. Pasaron horas hablando esa tarde. Oleg Nikolayevich describió los recintos modernos, los protocolos de rehabilitación y aseguró que no intentarán devolverlo a la naturaleza, sino crear las condiciones ideales para su supervivencia. Emilia escuchó, asintió, hizo preguntas precisas, pero no tomó ninguna decisión. Cuando el veterinario se despidió, ella se sentó en el porche y observó cómo el sol se ponía en llamas sobre los campos. Dinka se sentó a sus pies y apoyó la cabeza en las rodillas. Ya sabes, pequeño, murmuró acariciando su pelaje plateado, a veces el mayor acto de amor es dejar ir a quien amas. Debes ser libre. Como la naturaleza te hizo. El manul levantó sus ojos color ámbar y en esa mirada había una comprensión que trascendía el instinto animal. La primavera dio paso al verano, trayendo consigo nuevas preocupaciones. Los rumores sobre el extraño gato de Emilia Zakharovna se extendieron por toda la región, atrayendo una avalancha de curiosos. Un día llamó a la puerta un hombre desconocido que se presentó como un coleccionista de animales raros. Ofreció una generosa suma por Dinka, sin ocultar su intención de convertirlo en una mascota exótica. Usted está loco. Emilia estaba indignada. Este es un animal salvaje, no un juguete. Además, es una especie en peligro de extinción, protegida por ley. Otros vinieron después. Algunos ofrecieron dinero, otros atención y tratamiento. Todos se fueron con las manos vacías, pero cada visita dejaba al viejo maestro con un sabor amargo de urgencia. Incluso los vecinos comenzaron a mostrar un interés enfermizo por el felino. Marina Petrovna, siempre deseosa de lucirse, ya hablaba de Dinka como si fuera un futuro miembro de su familia. Milekka sabe que amo a los gatos. ¿Quién mejor que yo para cuidar de tan preciado tesoro cuando llegue el momento? Emilia escuchaba esas conversaciones con un nudo en el estómago. En los ojos de los demás no veía una preocupación genuina, sino el deseo de poseer algo inusual, de lucirse, de sentirse especial. Para ellos, Dinka no era un ser vivo con voluntad propia y un alma vieja, era un trofeo, una curiosidad que debía mostrarse en los círculos del té. Solo Fyodor Lukiche, el viejo y sabio vecino, parecía comprender la verdadera esencia del manul. Volnomu volia, dijo fumando su pipa en el banco frente a la casa. Una bestia así se marchita en cautiverio. Es como el viento, puedes agarrarlo por un momento pero no puedes retenerlo. Y Grisa, su nieto, ahora estudiante de biología, pasaba los fines de semana cuidando a Dinka con el cuaderno de campo que Emilia le había enseñado a utilizar. Babulia, es increíble. Exclamó, notando cada movimiento. No se mueve como los gatos domésticos. Tiene otra plasticidad, otras costumbres. Parece de otra época. Emilia solo asintió. Ella misma ya se había dado cuenta, hace mucho tiempo, de que en cada gesto de Dinka se evidenciaba su naturaleza primordial. Incluso después de años bajo un techo humano, siguió siendo una criatura de las estepas y los bosques, un huésped temporal en un mundo cuyas reglas no eran las suyas. Agosto de 2024 fue abrasador. El sol caía de lleno, quemando la hierba hasta convertirla en paja seca, y el aire parpadeaba como brasas. En los días más calurosos, Dinka se refugiaba en el fresco sótano o en el ático, y solo salía al anochecer, cuando el calor refrescaba.
Una de esas tardes Emilia estaba sentada en el porche, mirando el crepúsculo pintar el cielo de color naranja sangre. El manul se tendió a su lado, sobre los pasamanos, ofreciendo su pelaje a la brisa de la tarde. Solo se oía el canto de los grillos y a lo lejos, las risas de los hijos de los vecinos. De repente Dinka se puso tensa. Tenía las orejas aplastadas contra la cabeza y los ojos fijos en la línea de madera. Allí entre los árboles algo se movía, una sombra rojiza, tal vez un zorro, tal vez un perro salvaje. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó Emilia, en voz baja. ¿Te llama el bosque? El felino giró su cabeza hacia ella, y en el temblor de sus bigotes, captando los aromas de la noche, hubo una respuesta que no necesitaba palabras. Sí, lo llamaba el bosque, antiguo, eterno, lleno de peligros y una libertad que ningún recinto podría imitar. Pero allí, a su lado, había otro vínculo, más fuerte que cualquier cadena. Escucha, dijo Emilia, acariciando su cabeza mientras el sol se hundía en el horizonte. Cuando ya no esté aquí, será tu elección. No quiero que te conviertas en el juguete de nadie, ni en una pieza de museo. Eres salvaje. Eres libre. Y así debes permanecer. Su mano se deslizó por el suave pelaje, sintiendo bajo sus dedos el ritmo acelerado de ese corazón hecho a galopar por espacios infinitos. Prométeme que volverás a donde quieras estar, susurró. No para Oleg Nikolaevich, ni para la ciencia, ni para esos curiosos. Sino para usted. ¿Lo prometes? Dinka parpadeó lentamente y con un gesto que conocía bien, le dio un ligero cabezazo en la mano, ese mismo signo de afecto que había usado desde el primer día. En esos segundos hubo más entendimiento mutuo que en 1000 palabras humanas. El sol se ocultó detrás de las colinas, tiñendo el cielo con tonos ardientes antes de desaparecer. Las sombras se alargaron y la noche, con su quietud, empezó a descender. Fue la época en la que las fronteras entre los mundos, el doméstico y el salvaje, lo conocido y lo misterioso, se volvieron más tenues. Y Dinka, inmóvil a su lado, pareció escuchar, más allá del silencio, el llamado de algo mucho más vasto de lo que cualquier jardín o reserva podría contener. Fue ese momento en el que las fronteras entre mundos se disuelven. Una época en la que lo salvaje y lo doméstico, lo humano y lo animal, estaban entrelazados en un único patrón de existencia. Emilia Zaharovna y Dinka, una al lado de la otra, contemplaban cómo se desvanecía el día. Dos seres solitarios en una encrucijada de destinos, unidos por un hilo invisible de comprensión y afecto, un hilo que perduraría incluso cuando sus caminos se separaran. El verano de 2024 llegó a Zarechnoye con un calor abrasador que derritió el aire y quemó la hierba. Las personas mayores decían que no recordaban una sequía tan intensa desde la gran sequía de 1946. Emilia Zakharovna sufría un calor sofocante. Su corazón, cada vez más frágil, daba señales de cansancio, y por las noches se despertaba con una extraña sensación, como si el hilo invisible que la conectaba con el mundo se fuera debilitando con cada amanecer. No tenía miedo. 75 años fueron tiempo suficiente para aceptar la inevitabilidad de la partida. Lo que le preocupaba era otra cosa, ¿qué sería de Dinka cuando ella ya no estuviera allí? ¿Quién entendería su doble naturaleza, ni doméstica ni salvaje? ¿Quién lo aceptaría tal como era? En uno de esos días de julio, especialmente calurosos y opresivos, Emilia Zakharovna sintió que se acercaba lo inevitable. Sentada en el porche con su tejido en las manos, se dio cuenta claramente de que le quedaba poco tiempo, tal vez semanas, tal vez días. El cuerpo, desgastado por las enfermedades y los años, enviaba señales inequívocas. Dinka yacía a su lado, en un viejo banco de mimbre. Su grueso pelaje, a pesar del calor, se mantuvo exuberante como si la naturaleza lo hubiera moldeado para la árida estepa, donde las temperaturas fluctúan entre extremos. Él entreabrió un ojo, la miró y en esa mirada había comprensión. «Eso es mi tutora», murmuró Emilia Zakharovna, dejando su labor de punto. «¿Lo sientes?» «Sí. Sabes que pronto». Dinka se levantó, estiró el cuerpo y saltó a su regazo. Pesado, macizo, nada parecido a un gato doméstico normal. Su profundo ronroneo calentó su pecho como si transfiriera una parte de su propia fuerza vital. En los días siguientes se estableció entre ellos una intimidad aún mayor que en los años que habían vivido juntos. Dinka no abandonó ni un instante a Emilia Zakharovna, como si absorbiera cada minuto de su presencia. Dormía a los pies de la cama,
comía solo con las manos y seguía cada movimiento con atención. Ella, a su vez, intentaba grabar en su memoria cada detalle de aquel ser extraordinario, los ojos amarillos con pupilas verticales, el pelaje plateado con rayas oscuras casi imperceptibles, las robustas patas y garras que movía de forma tan divertida cuando estaba feliz. Una tarde, cuando el sol ya se ponía por el oeste y el frescor de pretemporada invadía el aire, Emilia Zaharovna observaba a Dinka desde el porche. El manul deambuló por el jardín, olisqueando y escudriñando, como si viera aquel pedazo de tierra por primera vez. Había algo diferente en sus gestos, una especial concentración, la tensión de un animal salvaje a punto de emprender un largo viaje. Ella lo llamó y cuando él se acercó, él sostuvo su pesada cabeza entre las manos y lo miró profundamente a los ojos. Escúchame con atención, hijo mío. Mañana abriré todas las puertas. ¿Lo entiendes? Eres libre. Si quieres ir, ve. Si decides quedarte, quédate. Es tu vida y tu elección. Dinka la miró sin pestañear y en el fondo de sus ojos color ámbar parecía brillar algo parecido a la tristeza. A la mañana siguiente, a pesar de su debilidad, Emilia Zaharovna recorrió la casa abriendo todas las puertas y ventanas. Dinka la siguió mirándola con expresión perpleja. Eres libre, repitió ella mirándolo. Elección. Pero Dinka no se ha ido. Permaneció a su lado todo el día, saliendo solo de vez en cuando al porche, como evaluando el mundo que se abría más allá de esos límites. Al anochecer empezó a llover, una lluvia larga y esperada que apagó la tierra reseca. Emilia Zaharovna estaba sentada junto a la ventana escuchando el constante sonido de las gotas, mientras Dinka dormitaba a sus pies. Aún así susurró acariciando el pelaje plateado. Gracias. Esa noche tardó mucho en conciliar el sueño. Acostado mirando al techo pensé en la vida, en Dinka, en el universo entero, en las extrañas redes del destino, en las coincidencias que resultan ser leyes ocultas. Recordó el día lluvioso de octubre en el que apareció en su balcón un bebé de una especie muy rara y cómo eso había transformado sus últimos años, llenándolos de significado y calidez. Poco después de medianoche sus pensamientos fueron interrumpidos por un dolor repentino. Comenzó como siempre con un peso en el pecho, pero pronto se convirtió en una punzada aguda, como si unas manos despiadadas le aplastaran el corazón. Dinka, que dormitaba a su lado, se despertó al instante. Sus ojos amarillos la miraron, llenos de preocupación e interrogantes. No es nada, pequeña, susurró Emilia Zaharovna, intentando sonreír. Es solo el final del camino. No tengas miedo. Dinka se apoyó contra ella, apoyando su pesada cabeza sobre su pecho, como si quisiera aliviar el dolor con su calor. Ella lo abrazó enterrando sus dedos en su denso pelaje, y sintió que la tensión poco a poco se disolvía. El dolor remitió, dando paso a una extraña serenidad. Su último pensamiento fue, qué bueno es no estar sola. Luego vino el silencio. La mañana siguiente amaneció clara, como si la lluvia del día anterior hubiera limpiado el cielo de todas las nubes. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas apenas cerradas, dorando la habitación y jugando con las sombras de las paredes. Dinka permaneció junto a Emilia Zaharovna, sin quitarle los ojos de encima. No se movió, no emitió ningún sonido, solo miró al resto de su compañero, como si entendiera la solemnidad de ese momento. La primera en preocuparse fue Marina Petrovna. Al notar que la puerta de la casa de Emilia Zaharovna estaba abierta de par en par y que el dueño no aparecía en el jardín, como era habitual, la vecina decidió comprobar si todo estaba bien. Miletka llamó desde la puerta. ¿Estás en casa? Ninguna respuesta. Marina Petrovna, vencida de una ansiedad inexplicable, entró. En el salón se encontró con una escena que nunca olvidaría, Emilia Zaharovna acostada en la cama, como si estuviera durmiendo a plena luz del día, y a su lado, acurrucada, Dinka. El único sonido era el ronroneo grave, casi imperceptible, del felino. «¡Dios mío!», exclamó Marina Petrovna, entendiendo lo sucedido. «Miletka». Al oír la extraña voz, Dinka levantó la cabeza. Su mirada ya no era la misma. Ya no reinaba la calma habitual. Los ojos amarillos la miraron con recelo, casi con hostilidad. «Ven aquí, muchacho», dijo Marina Petrovna con voz temblorosa y extendiendo la mano. «Vamos. No puedes quedarte aquí». Dinka enseñó los dientes, mostrando unos colmillos impresionantes.
Su pelaje estaba erizado y sus orejas aplastadas contra su cabeza. No tenía intención de ir a ningún lado. Algunos propusieron llamar a un veterinario con un tranquilizante. Otros abogaban por dejar al gato en paz y dejar que decidiera a dónde ir. La discusión fue interrumpida por la llegada de Oleg Nikolayevich, que salió corriendo de la capital regional en cuanto se enteró de lo sucedido. Este es un ejemplar raro incluido en el libro rojo, declaró con autoridad, examinando la habitación desde la puerta. El manul debe ser llevado a una reserva natural, donde recibirá los cuidados adecuados. Ya me he encargado de todo, le han preparado un recinto especial. ¿Y si no es necesario capturarlo? Sugirió Grisa, nieto de Fyodor Lukich, quien también llegó para enterarse de la muerte del maestro. La abuela Mila siempre decía que Dinka debería elegir su propio camino. ¿Qué elección? Oleg Nikolayevich lo despidió con un gesto. Es un animal salvaje, no puede sobrevivir solo en esta región. El clima no es el adecuado, la base alimentaria no es suficiente. Sin atención especializada, morirá. El debate duró casi una hora. Durante ese tiempo instalaron una jaula trampa con cebo en la habitación, pero Dinka ni siquiera pensó en acercarse. Se escondió debajo de la cama, y solo sus ojos amarillos, brillando en la penumbra, delataban su presencia. Tendremos que usar el tranquilizante, decidió finalmente el veterinario, sacando una pistola jeringa de su bolso. De lo contrario, no podremos capturarlo. En ese preciso momento, la naturaleza pareció responder a lo que estaba sucediendo. El cielo, hasta entonces despejado, se oscureció de repente. Se desató un fuerte viento que cerró puertas. Un trueno ensordecedor rasgó el aire. Aprovechando la confusión, Dinka salió corriendo de debajo de la cama hacia la ventana. Un fuerte golpe de las patas y la mosquitera, incapaz de resistir, salió volando. En un instante una sombra plateada cruzó el patio, dirigiéndose hacia el bosque cada vez más oscuro en el horizonte. «Sujétalo», gritó Oleg Nikolayevich corriendo hacia la ventana. Pero ya era demasiado tarde. Dinka, agachado hasta el suelo y empujándose con las patas traseras, cruzó el campo a una velocidad impresionante. Sus movimientos ligeros, fluidos, casi imperceptibles, eran los de una fiera que por fin había recuperado su libertad. En unos minutos, la figura plateada se disolvió entre los árboles. Se fue, dijo Fyodor Lukich meneando la cabeza. Y así terminó esta historia. Las búsquedas organizadas por Oleg Nikolayevich, con la ayuda de cazadores y guardabosques locales, no arrojaron resultados. Durante una semana buscaron en el bosque, colocaron trampas, buscaron huellas, pero Dinka parecía haberse disuelto en la espesura. Solo una vez, un guardia vio la silueta de un gran felino al borde de un barranco al amanecer, pero al parpadear, la visión desapareció. Desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra, explicó el guardabosques abriendo los brazos. O se fue muy lejos o se escondió de una manera que nadie lo encontrará. Poco a poco las búsquedas fueron perdiendo fuerza. La gente tenía sus propias preocupaciones. Emilia Zakharovna fue enterrada en el cementerio del pueblo, junto a su marido. Anna, que vino de Moscú, se encargó de los trámites de herencia. Los gatos domésticos se distribuyeron entre los vecinos. La vida en Zarechnoe siguió su curso. Pasó un año. El verano de 2025 fue templado, con la cantidad justa de lluvia y sol. El huerto de los Dolgorukov, ahora propiedad de parientes lejanos que compraron la casa UAN, seguía tan verde y fragante como antes. En el pueblo, sin embargo, se habló de sucesos extraños. Las gallinas desaparecieron de los gallineros, los pescadores encontraron en la orilla del río huellas de un animal de gran tamaño, distintas a las de perros o zorros. A veces por la noche en el borde del bosque brillaban unos ojos amarillos que reflejaban la luz de la luna. «Soy Dinka», dijo Fyodor Lukich, sentándose en su banco frente a la casa. «Vive tu vida, no molestes a nadie». «Ahora, Fyodor, basta», reaccionó Marina Petrovna. «¿Qué Dinka qué? Hace tiempo que no se lo comieron los zorros o algún cazador le disparó. Ese es un lince que escapó de la reserva». Solo Grisa, ahora estudiante de segundo año de biología, permaneció en silencio durante estas discusiones. Una vez al mes regresaba a Zarechnoe y me internaba en el bosque con una cámara, una libreta y un termo de té.
Se sentó en un viejo roble caído y esperó, observando la vida del bosque y anotando todo en su diario de campo, como le había enseñado Emilia Zakharovna. Rara vez, muy raramente lograba ver lo que buscaba, un destello plateado entre los árboles, ojos amarillos brillando en la penumbra, y por un instante mi corazón dejó de latir, lleno de una mezcla de éxtasis y miedo. Pero todo lo que hizo falta fue un movimiento, un paso hacia él, y la visión desapareció como un espejismo. Grisa nunca le contó a nadie sobre estos encuentros. Sabía que un milagro como este requería silencio y soledad. Dinka había elegido su camino, el de la libertad y el aislamiento, y nadie tenía derecho a interferir en esa elección. Una tarde de finales de agosto, cuando las primeras pinceladas doradas del otoño ya tocaban el bosque, Grisa se encontraba en su lugar habitual, observando a un grupo de hembras que pastaban en el claro. De repente los animales levantaron la cabeza, alertaron y huyeron. Y allí, al borde del claro, donde el bosque se hacía más espeso y oscuro, apareció el Dinka. El manul permaneció inmóvil, como tallado en piedra plateada. El viento alborotó ligeramente su espeso pelaje. Los ojos amarillos miraban a Grisa sin miedo, sin hostilidad, pero también sin amistad, solo una mirada serena y evaluadora, la de una criatura salvaje. Durante unos segundos se miraron al otro lado del claro, el joven y el gato montés, dos representantes de mundos diferentes. Entonces Dinka parpadeó como confirmando que reconocía al humano, se giró y desapareció en las profundidades del bosque. Grisa permaneció inmóvil durante mucho tiempo, temiendo romper la magia de ese momento. Luego lentamente sacó su libreta y anotó la fecha, hora y detalles del encuentro. Dinka está viva y sana, escribió. Se ha adaptado completamente a la vida en el bosque. Se ve fuerte con un pelaje grueso y movimientos seguros. Es extraño, pero da la impresión de que me observa tanto como yo lo miro a él. Como si ambos fuéramos investigadores, estudiándonos el uno al otro. En el pueblo creció la leyenda de Dinka. Dijeron que en sus ojos se podía ver el alma de Emilia Zakharovna, que era el guardián del bosque, lo que traía suerte a cualquiera que lo vislumbrara, sin intentar capturarlo. Quizás fue así. Quizás este fuera el verdadero significado del extraño encuentro entre el viejo maestro y el gato montés, recordar a los humanos la tenue frontera entre lo doméstico y lo salvaje, el sagrado derecho de cada ser a la libertad y que a veces el amor se revela no en la posesión, sino en la capacidad de dejar ir. Dinka se convirtió en una leyenda viviente de Zarechnoe, un guardián invisible de los bosques circundantes y un recuerdo silencioso de la mujer que encontró en sí misma la fuerza para amar a una criatura salvaje sin intentar domesticarla. Y en algún lugar del corazón del bosque, entre árboles centenarios y piedras cubiertas de musgo, vivía el manul, el gato de palas, una reliquia del período glacial, una criatura de otra época, libre y orgullosa como la misma naturaleza que lo había creado.